Hola, soy Alejandro Rincón y bienvenidos a la comunidad de ciberseguridad de IT Sitio Colombia. En esta oportunidad, Gustavo Aldegani, nuestro experto en ciberseguridad, nos cuenta cómo la detección, visibilidad y respuesta en distintos vectores conforman una estrategia de control de ciberexposición. Gracias, Alejandro. En efecto, la ciberexposición justamente lo que requiere es un sistema continuo de la gestión de esta exposición. Vamos a describir las 5 etapas claves de un sistema de gestión de ciberexposición. El primero es lo que se denomina alcance o scoping. Y la verdad que cuando leemos las definiciones nos asusta un poco porque es como que hay que tener un inventario de todo, todo tiene que tener un nivel de vulnerabilidad asignado, todo tiene que tener un flujo de datos para entender cómo funciona y la realidad es esa. Obviamente nadie va a poder en pocos días perfeccionar lo que ya tenga inventariado, lo que ya tenga evaluado en cuanto a vulnerabilidades y rápidamente generar este scoping. Lo que tratamos de hacer es básicamente armar una pirámide incremental donde yo esté sólidamente seguro que tengo inventariado todo lo que es hardware, todo lo que es software, todo lo que es comunicaciones y debidamente evaluadas una primera etapa de cuáles son sus vulnerabilidades y si esas vulnerabilidades están correctamente parchadas, correctamente corregidas y entender si la capa de comunicaciones nos acompaña en esta evaluación inicial y verificación inicial del estado estático de la ciberseguridad. El segundo paso es descubrimiento, el discovery. A veces se confunde un poco con el primer paso porque está muy relacionado con las vulnerabilidades que yo he encontrado dentro de este primer inventario. Un factor de fracaso para este tipo de proyectos es justamente confundir la definición del scope, la definición del alcance, con la definición de lo que es el descubrimiento. El descubrimiento a lo que apunta es a recolectar todo este escenario de vulnerabilidades que yo he detectado en el inventario de lo que tengo y darle una prioridad y una prioridad de impacto. Mi primera prioridad tiene que ver con el impacto informático, el impacto de riesgo, y eso por lo general tendemos a manejarlo con una cuestión de tabulaciones internacionales, mediciones de análisis de riesgo internacionales, y la clave del éxito para darle el segundo paso a este inventario de riesgos es combinarlo con la realidad de riesgo de nuestro negocio. Ahí, en este descubrimiento, justamente lo que vamos a descubrir es que algo que técnicamente está tabulado a nivel internacional como un riesgo muy alto, ocupa un lugar dentro de nuestra operatoria de negocio muy chico, muy acotado y que además puede tener otras capas de nivel de control, con lo cual puntualmente lo podemos ver como un riesgo muy alto desde el punto de vista de la ciberseguridad, pero en el entorno donde actúa y por la función que cumple de negocio, no representa un riesgo tan alto con respecto al negocio. Y el próximo paso tiene que ver justamente con la priorización. ¿En base a qué priorizo? En base a una realidad de negocio que puede ser razonablemente estática en ambientes, por ejemplo, bancarios, y razonablemente dinámica en ambientes como, por ejemplo, fintech. Puede requerir determinado nivel de cuestiones rígidas en ambientes de salud, pero eso también va a estar acompañado por un alto nivel de seguridad por el problema que ya venimos hablando de todo lo que es tecnología operacional. Pero la clave aquí, ¿cuál es? Lograr un esquema de priorización que acompañe a la criticidad del negocio.
Y cuando hablamos de la priorización de la criticidad del negocio, estamos hablando no solamente de todos los puntos anteriores, paso por paso, sino entender el aspecto tan clave como la contingencia. Un negocio prioritario, además, tiene que tener dentro de este proceso una contingencia específica lo más proactiva posible, o sea, lo más eficiente desde el punto de vista que sería deseable que no fuera una contingencia convencional, sino que tendiéramos a un modelo de mantenimiento de negocio, un sistema de plan de continuidad de negocios, porque hoy en día la mayoría de la demanda de los negocios es en línea 7x24 y no podemos estar 3, 4, 5 horas inactivos ante el impacto de una vulnerabilidad considerada en el paso anterior crítica de negocio. Nuestro anteúltimo paso es la validación de lo que venimos trabajando anteriormente. Tenemos que evaluar escenarios donde el potencial de ataque de lo que hemos venido analizando es realmente exitoso. Bien, ¿qué impacto nos puede causar? ¿Qué tipo de recuperación podemos apelar? ¿Y qué tipo de contingencia alternativa podemos generar desde al menos un punto de vista técnico-operativo para que todo ocurra como si del lado del cliente todo estuviera funcionando normalmente? El segundo aspecto que tenemos que calcular es el impacto de potencial más alto. El impacto de potencial más alto es lo que nos va a definir la prioridad en que vamos a atacar esta cantidad de vulnerabilidades ordenadas. Y por último, lo que tenemos que entender es que el éxito de este tipo de validación es un gran desafío y no se debe perder la perspectiva de que esto no es un proyecto que se puede resolver muy rápidamente, sino que es un proyecto donde la clave es entender que es un proceso y ese proceso tiene un determinado orden y requerimientos intermedios. No lo vamos a poder resolver en un mes. Son proyectos de mediano plazo, 6 o más meses, y aquí empieza a jugar el factor importante de nos debe acompañar un partner que realmente tenga experiencia, tenga las marcas que requerimos para llevar adelante este proyecto y tenga la posibilidad de funcionar como, siempre decimos, nuestro socio tecnológico. Y el último punto es el concepto de la movilización. O sea, la movilización es empezar a actuar, empezar a que las cosas funcionen, empezar a hacer que las cosas sucedan. Y aquí aparece una gran tentación y una determinada oferta en el mercado que es, bueno, el tema de las vulnerabilidades que ya han sido detectadas se pueden solucionar de una manera realmente automática, realmente muy fácil, y a continuación ustedes siguen con el proyecto. En el mundo real las cosas no funcionan de una manera tan fluida, lamentablemente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este tipo de herramientas de solución masiva de vulnerabilidades existen. Algunas son eficientes, otras no tanto. Tenemos que arrancar del concepto básico de que toda herramienta automática se equivoca automáticamente. Esto que parece una frase casi tonta, en realidad lo que trata de decir es, miren, la herramienta automática tiene la misma inteligencia del grupo de personas que la programó e hizo todo lo proactivamente posible para analizar los escenarios a los cuales se podía estar expuesto, y eso no cubre el 100% de los escenarios. Recomendación: si tenemos la posibilidad, ¿podemos utilizar este tipo de herramientas? Sí, pero de manera controlada, de manera semiautomatizada y de manera
totalmente monitorizada para entender si las decisiones de corrección son las más convenientes desde el punto operativo técnico y operativo de negocio. En síntesis, el éxito de un proceso de gestión de exposición continua tiene una base cultural. Si logramos que todos los colaboradores de la empresa y sobre todo los líderes se adhieran al concepto de ciberseguridad, del proceso de mejora continua, y esto lo aplicamos adecuadamente al proyecto que fuimos visualizando paso a paso, realmente tenemos un éxito asegurado sin perder de vista que esto es un proyecto de mediano a largo plazo. Gracias, Gustavo, por tu gran aporte. Y eso es todo por esta edición de la Comunidad de Ciberseguridad. Y no te olvides, protege todas las cargas de trabajo con Acronis. Minimiza los riesgos con ciberprotección integrada, que cubre el 100% de las cargas de trabajo y ofrece funciones exclusivas de nueva generación. Estarás a la altura de los retos que plantean las ciberamenazas en este 2023 y reducirás enormemente los incidentes y las brechas de seguridad. Conoce más en www.acronis.com. En Cisco Secure encuentras múltiples soluciones para definir tu estrategia de control de Zero Trust. Cisco Duo, acceso seguro para usuarios, dispositivos y aplicaciones. Cisco Umbrella, seguridad flexible en la nube. Y Cisco Identity Services Engine, conexiones de dispositivos y usuarios seguras a la red. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como @itesitio y en las redes sociales de MPS como @MPS Mayorista.